Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Algo que en mi corazón puso el Señor es hablar de fe. Y antes de que subiera mi hermana aquí, yo no sabía en mi corazón, anoche el Señor me puso en mi espíritu, dile a Betsy que cuando termine la alabanza ella tome el púlpito. Y normalmente me organizo con mi hermano Joel porque él es el que tiene autoridad ahí arriba. Y dije, Señor, no le dije a mi hermano Joel, no le dije a mi hermana, ¿qué hago? Pues puse en mi corazón hacerle una señal. Y ella entendió, bajó y habló. Y como Dios no se equivoca. Pero siempre el orden es importante, el orden del Espíritu, amén. Diga gloria a Dios. Aleluya. He estado hablando fuertemente sobre una realidad que existe en creyentes y no creyentes. Una realidad que el que cree en Dios o no cree en Dios está dentro de un reino, sí, espiritual. Sí, el reino espiritual satánico y el reino espiritual de Dios. Es una realidad, ¿no? Y la realidad lo vemos porque en lo natural cualquier persona puede entender y decir, yo entiendo que existe el mal y entiendo que existe el bien. Ahora una persona que no tiene a Cristo en su corazón determina el mal de una manera, porque no entiende lo espiritual. ¿Sí? Y aquel que pertenece al reino de Dios y vive el reino de Dios, sabe que el bien es lo que Dios establece bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Lo que te quiero decir, que cualquier persona que ha ido a una iglesia y ha recibido a Cristo puede tener 20 años dentro de la iglesia, pero no vive dentro del reino de Dios. ¿Sí? Tal vez alguien puede utilizar justificaciones bíblicas, pero no obstante, la palabra de Dios nos enseña a caminar conforme el reino. Ve Colosenses, aleluya. Colosenses, el libro de Colosenses, acuérdate que ya le piqué al aparatito y él se interpone entre yo y mi pasión. Sí, porque yo me tengo que callar. Llega el momento que me tengo que callar, pero Colosenses rápido, capítulo 1, versículo 13. Aleluya. Diga gloria a Dios. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga potestad. Cualquier persona que busque en el diccionario la palabra potestad quiere decir poder. Viene de poderío y pertenece ese poder a un reino. Dice que Él te sacó del reino, de la potestad que tenía el diablo, ¿sí? Y a mí también, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. Diga, me libró de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y en la dimensión espiritual, diga dimensión espiritual, me trasladó, nos trasladó, no fuiste, es obra de Él. Nos trasladó para que tú puedas poder poner en acción esa realidad de que tú y yo fuimos trasladados. Tenemos que usar lo que nuestra hermana Betsy dijo, fe. ¿Sí? Si tú no crees que Dios te trasladó, tú permitirás que toda entidad espiritual satánica siga obrando. ¿Sí? Potestades de las tinieblas. ¿Por qué? O estás allá o estás acá. ¿Sí? Es un lugar, por decirlo así. ¿Sí me explico? Y
la palabra fe no solamente es creer, sino la fe sin obras, esa fe no existe. ¿Sí? Y yo tengo que entrar a una dimensión del espíritu para poder yo comprender que pertenezco a un reino a donde yo fui trasladado. Y ahí donde yo fui trasladado, ahí yo soy la nueva criatura. He estado enseñando de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es la que vive dentro del reino de Dios. En el reino de Dios, tu opinión y mi opinión no cuentan. Lo único que vale es tu obediencia y mi obediencia. Estamos bajo autoridad. Amén. Y dijo el Señor, sean santos como yo soy santo. Para eso Él nos dio su espíritu, para caminar en su reino en santidad. ¿Sí? Ahora, el que no quiera aceptar la dimensión del reino de Dios, pues no cree que existe esa perfecta voluntad de Dios. Y por lo tanto va a estar viviendo consecuencias en la vida cotidiana. Consecuencias de cuáles? Todas las que violan los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo un día se dirigió a los cristianos. Y aquellos cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, aquellos hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios, a los Gálatas, ¿sí? Y el apóstol Pablo los confrontó y les dijo, oye, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora habéis terminado por la ley. ¿Qué quiere decir? Y usó una palabra el apóstol Pablo que a mí me impactó mucho. Dijo, ¿quién os ha ilusionado? Viene de ilusionismo, de encantamiento, viene del mundo de las tinieblas, de la luz. No tiene nada, sino que viene del mismo infierno. Y dijo, ¿quién te hechizó? ¿Quién nos hechizó? Oye, pero si eran cristianos llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día la iglesia en general, sí, la iglesia en general de Cristo, la que pertenece en su reino, es muy poderosa. Esa iglesia es muy poderosa, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque Cristo es la cabeza. Pero en lo que el hombre le ha llamado iglesia, institución terrenal, hasta dice que no hay iglesia perfecta. Porque ellos determinan, ¿sí?, sus opiniones, cómo debe de ser la iglesia. ¿Y quién estableció la iglesia? Jesucristo. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Hay más que una sola verdad y su palabra pertenece al reino de Dios. ¿Sí entiende eso? Yo he estado hablando sobre los dos reinos y aquel que quiera escuchar el programa del jueves está en Facebook. Ve el del jueves pasado, ahí hablé más extensamente sobre los dos reinos. ¿Sí? Pero no me quiero meter mucho ahí porque hoy voy a hablar de fe. La fe que opera en el reino. ¿Sí? Esa fe que opera en el reino, esa fe no es negociable. ¿Sí? No puedo yo justificarme participando en obras de las tinieblas queriendo usar la fe del reino. Aló. Una vez más, no puedo estar utilizando la fe del reino, ¿sí?, y yo siendo hacedor de obras del reino. Aquel que está pensando mal de alguien, ¿sí?, no sabe operar en el reino de Dios. Te voy a decir por qué. Porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. ¿Sí o no? Ok, si tú estás actuando mal y estás haciendo algo mal conforme a la palabra de Dios, tú fuiste encantada. Alguien te encantó. Alguien te ilusionó. Si tú no obedeces a lo que dice Dios, algo te captó y te gobierna. ¿Sí? ¿Por qué fuimos trasladados del reino de las tinieblas? Porque éramos esclavos de un reino. ¿Sí? Y ese rey usa principados, potestades y huestes de las tinieblas. Y hace más que tres cosas: mata, miente
y destruye. Y fíjate bien, toda persona tarde o temprano, algo de una de esas tres cosas se le va a ver cuando la persona no quiso aceptar operar por fe en el reino. Yo no tengo problema contra ti. Si no te mueve el Espíritu Santo, te va a mover un demonio. Y tú tienes que darte cuenta, ¿aló? ¿Sí? Que tienes que operar por fe para deshacerte de toda aquella operación que trabaja contra tu vida. ¿Sí? No dijo el Señor, el tiempo que tú tengas dentro de la iglesia. No. El justo. Y si no es justo, no hay fe. ¿Cuál fe? Está usando una fe carnal que pertenece al reino. Diga gloria a Dios. Lea conmigo, estamos leyendo Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean que hay alguien que es rey en el reino de Dios. Ese rey se llama Jesús Cristo, Jesús el Cristo, el ungido. Hello. Y si tú quieres vivir dentro de ese reino, ¿sí? Tienes que aceptar, número uno, que tú no fuiste. Ay, pues yo vine a Cristo porque ya estaba muy cansado. No. Tú fuiste por gracia, fuiste salvo por medio de la fe. Amén. Y el traslado, ¿sí? Lo hizo Dios. Fue una obra divina. Y quiero que veas algo muy de cerca conmigo. Sí, velo. En Hechos 26. Antes de entrar ahí. Hechos 26, para que diga gloria a Dios. Traigo muchas ganas de enseñar. Hechos 26, versículo. Déjame estar seguro. Ajá. Versículo 18. ¿Sí? ¿Estás ahí? Estamos leyendo 26, 18. El apóstol Pablo, cuando fue comisionado por Jesús, diga comisionado, no hubo un ministerio que lo comisionó. Jesús lo llamó. Jesús lo llamó. Jesús es el único que puede dar esas posiciones. Él llama a quien Él quiere. ¿Sí? Y le da los dones como Él quiere. Amén. ¿Por qué? Porque es el Rey. ¿Sí? Para que abras los ojos. Fíjate el manto que traía Pablo. La unción que Pablo operaba. Mija, ¿sí me sientas por favor a la niña? Vea esto. Número uno, Pablo fue enviado. ¿Para qué? No, hermano, solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos espirituales. Bueno, es verdad que el Espíritu Santo lo hace, pero a través del orden del reino de Dios. Amén. Amén. Para que abras los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para que qué? Vea algo aquí. Yo te puedo abrir los ojos, pero no te puedo convertir yo. Una vez más. Yo te puedo, Gareth, yo te puedo abrir los ojos con la enseñanza. Y a muchos les he abierto los ojos aquí. En mis 15 años o más que tengo, porque me quitaron varios, que es pecado. Pero en fin, en toda la gente que yo he tratado de ayudar, le he abierto los ojos, pero yo no puedo convertirte. Eres tú que tienes que decir, por fe, voy a actuar. Si tú no actúas, tu fe es una fe de la dimensión de las tinieblas. Porque sigues creyendo, por gracia soy salvo, de la fe.
pero no accionaste en el reino. Convertirte al reino, ¿sí? Es maravilloso. Pero Dios no, ni Dios va a violar tu libre albedrío. Dios no va a violar tu libre albedrío. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. El día del juicio, vas a decir, Señor, yo puse delante de ti la bendición y la maldición. Tú escogiste no convertirte. Tú escogiste no quedarte en el reino. Hiciste un reino muy peculiar, una combinación que aparentaba ser cristiana ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios, ¿cuántos saben que Dios me ve a mí transparente? ¿Qué hay oculto ante los ojos de Dios? A mí Dios me ve tal como soy. ¿Sí? Yo no puedo ponerme en cómo Dios te ve a ti, porque entonces yo le estoy diciendo a Dios, Dios, ahora yo soy, no tú. Y eso es un demonio. Tú eres de Dios. ¿Sí me explico? Mi mandato es amarte. ¿Y el tuyo? Con el amor de Dios. Con la verdad. La verdad no la puedes quitar de la ecuación. Pero tienes que operar por la fe. Sin fe no puedes. Estamos leyendo el libro de Hechos 26, 18, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate que es un acto decisivo. Yo voy a decidir obedecer al diablo o obedecer a Dios. Ay, estoy esperando que Dios obre. Pues Dios está esperando que tú obres. Porque si tú sabes la verdad y tú no haces por fe, ahorita voy a entrar a la fe. Esto nomás estoy diciendo los ingredientes que te dan la fe cuando operas por fe. ¿Sí? Te vas a quedar operando en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es maravilloso, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, dice el Señor, yo me voy a encargar de ti. ¿Cuántas? Ahora yo por años me pregunto, Señor, ¿por qué no te encargas de muchos? Y Él me dijo, porque muchos no creen que yo me puedo encargar de ellos. Recitan la Biblia, saben la Biblia, se comportan como aleluya, pero no dependen de Dios. Porque no has tomado una decisión de decir, primero voy a buscar primeramente el... Es mi decisión. Yo hubo un tiempo que me enojaba que los hermanos no vinieran. Y me dijo, ni que fuera tuyo el reino. Y dije, ya entendí, Señor. El reino es mío, tú obedéceme a mi punto. No te prometo que yo me voy a encargar de ti. Sí, Señor. Con razón. No me falta. Con razón. No estoy hablando de las cosas naturales. Estoy hablando de todo lo que tenga que ver. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi relación con mi esposa, mis hijos. ¿Sí? El saborear lo que haces, de lo que vives, ¿no? Es lindo, es precioso. Que tú seas ama de casa y disfrutes tu casa. Hay gente amargada, ay, esas cortinas tan horrorosas y es la casa tan fea. No viven felices, hermano. Mira el marido que me tocó todo feo, ni se peina, ni se arregla. ¿Sí me explico? Hay tantas, sí me explico, no disfrutas lo que tienes. Me dijo una persona un día, oye, se me fue la vieja. Le digo, ¿y qué hago? Me dijo, pues disfruta, mano. ¿Por qué? Porque Dios tiene nuevas. ¿Qué quieres que una vieja? Mejor una nueva. Pues tú no puedes obligar a una persona que esté contigo. Así de sencillo. Si tú estás con tu cónyuge, disfrútala. ¿Y por qué hay división? ¿Por qué hay contienda? Porque hay demonios que se metieron.
Te pusiste a pelear con el hombre, de de ponerte a pelear con los demonios que mueven a ese hombre. Hello. Aleluya. Necesitamos darnos cuenta de que el reino de Dios es real. Hoy tenemos, mira, escúchame bien, ¿cuántas personas están ahorita en organizaciones religiosas y saben que les dicen mentiras y están tranquilas? Saben que les están enseñando cosas que no son reales y dicen amén. ¿Por qué están tan a gusto? Porque viven influenciados, ¿sí? Fíjate, la serpiente siempre simboliza Satanás, ¿sí? Siempre. Pon atención aquí, deja a la niña en paz. Porque si no te enfocas, te pierdes y se te olvida que lo que estás aprendiendo. Aleluya. Necesitas tú darte cuenta que es real los demonios. Así te bailan. Una película, una revista, una imagen, porque no es juego. Un objeto. Hay tantas cosas que son realmente, que pertenecen al reino de las tinieblas. Y muchas veces tú no sabes. Y dices, oye, ¿por qué no se me va la jaqueca? ¿O por qué no me esto? ¿Y por qué no cambia esto? ¿Y por qué no te sientas y te pones y te sinceras con Dios y dices, Señor, ¿dónde está la falla? Porque no se trata de que se vaya el dolor de cabeza, se trata de quién es el que lo manda. ¿Quién es el? ¿Sí me explico? Diga, el reino de Dios. ¿A dónde fuimos trasladados? Ahora, déjame explicarte. El reino de Dios dice la Escritura, no yo, sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Pues ¿dónde estamos? En la tierra. Y puedes ver ejemplos donde los ángeles pelean con los demonios. Hay muchos, y yo te puedo hablar de muchos versículos, te puedo borronar de versículos, pero realmente, ¿sí? ¿Por qué crees que Dios dice en la palabra que los ángeles están al servicio de cada palabra que sale de tu boca? Si activas un demonio o activas a los ángeles. No hay palabra sencilla ni broma. Toda palabra tiene power. Toda. Cada vez que tú hablas una palabra, yo a veces hablo una palabra, se me sale la palabra y inmediatamente voy al Señor y digo, Señor, sorry, esa palabra yo quiero que vaya a la cruz del Calvario y con el poder de tu sangre se destruya. Mi hijo es bendito. Si, no sé, a veces salen. ¿Por qué? Porque salen. No creo que sea el único yo. Allá en Europa hay otros, aquí no. Abran los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. No le pusieron en esta Biblia. Si ahora estoy bajo la potestad de Dios, ¿quién es el que manda en mi vida? Es que hay muchas maneras de pensar, sí es cierto, pero ¿quién manda? Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Está escrita la palabra. Amén. ¿Entendió? Pero fíjate bien ahí, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Póngale ahí con un lápiz a la potestad de Dios, porque no le pusieron. Y no le pusieron porque detrás de esta traducción había demonios trabajando con esas personas que hicieron esta traducción. Pero si vamos a los rollos originales, te vas a encontrar. Hace mucho tiempo yo comencé a hablar sobre el mundo espiritual, la dimensión espiritual, y mucha gente no está creyendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ignoran. La verdad lo ignoran. Ellos están esperando que Dios haga. Muchos los que ignoran. No,
Tú tienes que ser. Dice, el pastor va a buscar por ti el reino de Dios y su justicia. Esto está escrito para ti y está escrito para mí. Y tú tienes que buscar el reino de Dios. ¿Y cuáles son las reglas del reino de Dios? Aquí está. Una, sonríe. Es una regla. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Quién ríe? Mi espíritu siempre anda gozoso, hermano, y la cara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que agradar a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada ver rostros feos? Pues sonríale, pues. ¿Y por qué me río? Por fe. Diga por fe. Sí, por fe. Yo a veces he tenido dolores intensos en partes de mi cuerpo. Una vez me pegó un piquete en el pecho de 3 pisos. De esos, parece una aguja así. El puro pecho. Y agarré aire como pude y dije, en el nombre de Jesucristo, envío la palabra a ese demonio que vino a atacar mi vida. Y al que esté encima de él también. Porque son jerarquías. Percibir literalmente, no me faltó que rechinara la aguja. Gloria a Dios, dije. ¿Cómo se fue? Porque esto no es una magia. Esto es una realidad. Por eso te da sueño cuando estás oyendo la palabra de Dios, porque hay demonios que están durmiendo. Pero si tú dices, Señor, yo en tu nombre quiero oír la palabra. Quiero oír la palabra. Cuando se enseña el verdadero evangelio, las personas se duermen. Si hay demonios atacándolos, siempre están maquilando todo lo contrario a lo que está diciendo la Escritura. Están contra la Escritura. Los demonios odian la Escritura. Y sin embargo el diablo se sabe la Biblia. Pero la odian. ¿Por qué? Porque eres tú quien tienes que tomar la decisión. En todas las áreas de tu vida, todo lo que hagas dentro del reino va a tener que ser por fe. Por eso dice la Escritura, trasladados al reino de Dios. Para que reciban por la fe, dice, para que reciban, ¿qué es por la fe? ¿Sí dice así? Para que reciban, agárrese para y subráyalo. Si no existe para que reciban, mucha gente cree que tiene y no tiene nada. Ahí ruinan ellos. ¿Por qué? Ve su procedimiento, ve la manera como se conducen. Estás picando cebolla, me dijo un hermano el otro día. No, la palabra te está redarguyendo y te hace llorar. Útil para instruir en justicia. ¿Cuál justicia? La del reino de Dios. Útil. Imagínate que ahorita dices, a partir de hoy el carro mío no es útil. Ya te veo asoleada llegando a tu casa. Y que le digas a tu esposo, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué vienes asoleada? El carro ya no sirve para mí. Va a decir, uy, hay que llevarla al psiquiatra esta porque algo anda mal. ¿Sí? Mucha gente cristiana le llega a Dios hacia el reino. No, pues esto, y dice el Señor Santo. No quieren recibir por fe, dice, pues ni modo, échale ganas. Van a Dios y oran con lágrimas de cocodrilo. Y dice el Señor, pues no me crees, échale ganas. Esto es lo hermoso, mira, de platicar el Evangelio. Puedo percibir la presencia de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios. Ahora, tienes libertad para decir amén. Esto es mío. Porque esto desaparece ideologías, fanatismos religiosos, todo. Porque si un demonio no puede tocar tu vida, ¿entendiste? Tú eres libre.
Y a libertad fuimos llamados. Dice la Escritura ahí. Para que reciban por la fe que es en mí. La fe que es en quién? En Cristo. ¿Perdón de qué? ¿Reciben qué? Si ya recibiste perdón de pecados, ¿por qué creíste? ¿Cuántos pecados tienes? ¿Y qué es lo que friega a una persona? El pasado. ¿Quién te lo puede recordar? El diablo. El diablo siempre te está tirando. No, pero siempre estás hablando del pasado. Siempre estás pensando en el pasado. Siempre. Y ahí lo estás amasando. Más agüita. Me pasé de agüita, más harinita. Es un demonio, es una entidad espiritual satánica. Escúchame bien. Si Dios te dijo que te borró todo tu pasado, ahora tú puedes decir, pero pastor, cuando yo me convertí fue en 1960. Bueno, pero hoy, hoy le dijiste, Señor, perdóname. Invocaste la sangre del Cordero y te limpió de nuevo. Y vas a irte en el carro. Ahí va el pensamiento otra vez del pasado. Es un demonio que ahí te tiene agarrado. Hasta que no agarres a ese demonio y le pegues una patada con botas sonorenses. Que sean de mula, para que delen. Exacto. Hasta que tú no tomes esa actitud y no se lo vayas a dar en cualquier parte, tú sabes dónde. Mira que bien entienden ese lenguaje todo. Aleluya, gloria a Dios. Pero si tú no tomas la decisión, Él va a seguir. Tú no tienes que predicar un demonio, tienes que darle órdenes. Para que el diablo sepa, si el diablo ya sabe. Tú tienes que tomar una actitud y decir, vámonos de aquí en el nombre de Jesús. Y mientras no tengas ese carácter, escúchame bien, estando en esta tierra, mientras tú vivas en esta tierra, me van a estar los demonios. No tienen otra función más que estar encima, a ver en qué hablas, qué dices, cómo te comportas. Pero cuando tú resistes al diablo, quiere decir, te mantienes en el reino de Dios. Llega un momento que dices, no, aquí ya no podemos con esto. No importa el calibre de bruja o brujo que sea. No importa. Por eso tenemos que volver a la cruz. El origen de nuestras vidas en Cristo es en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz. El Evangelio. ¿Quién ha tenido luchas así de opresión, que han estado lidiando con algo así? Levante su mano, rápido, 1, 2, 3. Póngase de pie. Los demás párense, nomás párense los que levantaron la mano y los demás quédense sentados. Y todos cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Di, Señor Jesús, en tu nombre, me rehúso a que toda potestad espiritual, todo demonio, en el nombre de Jesús, lo resisto y lo mando a lugares secos, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Amén. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. No le des lugar. Gracias por ser sinceros con ustedes mismos y con Dios. Hay premio cuando somos humildes. Cuando somos humildes. Cuando somos humildes, Dios nos exalta. Cuando somos orgullosos y no hacemos caso, dice la Biblia que a ese lo humilla Dios. Por eso dice la Escritura, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Diga herencia entre los santificados. Nada más. ¿Quién es un santificado? Para que puedan recibir herencia entre los santificados. La herencia no es cuando ya estés en el cielo, pues allá todo el cielo vamos a tener. Aquí en la tierra. Herencia de Dios. ¿Sí? A partir de ahí, tú puedes hacer valer tu testamento. Porque eres libre. ¿Sí? Porque eres libre. ¿Sí? Cuando hay un gobierno injusto, aunque tú tengas la razón y el gobierno es injusto, no sé si ustedes han oído hablar de un país que se llama México, donde los jueces estaban vendidos, todo estaba vendido, un sistema corrupto. Gente inocente con sus derechos les quitaban sus tierras, con la ley en la mano, porque eran injustos los que ejecutaban eso. ¿Sí? Hoy tenemos un rey justo en el reino. Que el demonio que quiera, aquí no. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Esa es una ventaja de estar en el reino de Dios. Y de recibir, ¿sí? Herencia entre los santificados. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la Biblia nos dice que el ser herederos entre los santificados demanda fe. Ve conmigo rápido a Romanos 10. Tú ya sabes la historia de la confesión, porque eso se practica en las iglesias, pero no se puede revelar porque no hay entendimiento espiritual para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, o de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Si no, yo estoy practicando una religión. Tú y yo no fuimos trasladados del reino de las tinieblas para practicar religión. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo para vivir un reino. Diga, vivir en un reino. Ojalá pongas eso en un papel, vivir en un reino. Porque el día que tú termines esta vida y quieras ir al cielo, te va a decir el Señor, si allá despreciaste mi reino, ¿por qué quieres hoy entrar al reino? ¿Entiendes? Así que ahorita la salvación es entrar a su reino. ¿Sí? Esto no es legalismo. Sin santidad, nadie. Están incluidos aquellos hombres que se denominen X título. Todos. La palabra es para todos nosotros. Romanos 10:10 dice la Escritura. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué? ¿Se cree para qué? Ahora, vamos a quedarnos en la primera palabra. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Entonces, el corazón no es el órgano, ¿sí? En lo que está hablando aquí. Si fuera el órgano, fuera algo físico. Se está refiriendo a una expresión que pertenece a palabras. ¿Sí? ¿Cuál es el corazón de un árbol? El centro, por donde circula toda la vida. ¿Sí? ¿Dónde circula la vida de un ser humano? En los pensamientos del ser humano. Con el corazón, diga con el corazón, se cree. Si tú no identificas el corazón, tú no vas a poder creer para la fe que demanda el reino de Dios. Tienes que identificar el reino de Dios. Tienes que identificar el reino de Dios. Porque si no identificas el reino de Dios, si tú no detectas el reino de Dios, va a pasar un problemón grave. Yo encontré algo que me llamó mucho la atención. Creo que hay muchas personas que piensan demasiado en su fe y poco en el objetivo de la fe. ¡Ole! Hay muchos cristianos pensando en su fe, meditando en su fe, pero no en el objetivo de la fe, el propósito de la fe. Y todos tienen fe, pero no tienen objetivo la fe.
la fe no opera más que objetivamente en el reino de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Por ejemplo, hoy en día muchos tuvieron que estar hoy aquí en la iglesia porque ellos pertenecen al reino de Dios. Ellos tienen un compromiso con su Dios, el que les dio la salvación. No conmigo. ¿Sí o no? Pero ellos necesitaron activar la fe. ¿A cuál fe? La fe objetiva del reino, no la fe de ellos. Porque la fe de ellos fue influenciada, ¿por quién? Por el reino de las tinieblas. Watch out. Es por eso que a veces tú no frenas la boca y hablas como matralleta. Yo le dije el otro día a una persona, tú no hablas, vomitas. Y eso te tiene así, le dije. Tienes que aprender a callarte de palabras que destruyen. Sí, te tienes que callar. Porque las palabras, aunque tú te hayas enojado, ¿cuántos saben que nos podemos enojar? La Biblia lo dice. Dice, pero que no se ponga el sol sin antes, ¿qué? Arrepentirte. Te puedes enojar, pero cállate la boca. ¿Sí me explico? ¿Sí entiende? ¿Por qué? Te enojaste y comienzas a hablar y hablar y hablar y estás activando demonios. Y al rato traes un aljambre que hasta la cabeza te duele y ahí vas por 2 Tylenols. ¿Sí? Y esperas 15 días que se te baje la chiva para ir a la iglesia para sentirte bien. Pero no fue nada de Dios. Todo fue el mismo demonio trajo. Está operando los demonios en esa persona. Está bajo un régimen, un reino. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Porque no quiere la justicia de Dios. Dice, objetivamente, el objeto de la fe nace de la palabra, con el propósito que se realice la palabra. Si no entiendes eso, te vas a perder. La fe no es una herramienta que Dios te dio para que tú la uses como tú quieras. Porque la fe viene por el oír, y el oír, y esa fe solamente opera, la fe que nace de la palabra, en el espíritu que nació de nuevo, que fue trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo. O sea que la fe de Dios es exclusiva para su reino. Lo que tú usas de fe, ay, por fe voy a hacer aquello, por fe voy a hacer pum, pum, pum. Por eso vivimos gente que no vituperan el nombre de Jesús. Yo lo hice por fe, pero no salió. Sí, cierto, creíste en la carne. Pero no, fe es decir, Señor, voy a hacer esto. Y no me voy a mover hasta que en mi corazón haya convicción. ¿Sí o no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántas cosas? Está incluido hasta lo más pequeño. ¿Entiendes? Porque estás dentro de su reino. Ahora, dentro de su reino hay imperfecciones. Una vez más, dentro del reino de Dios hay imperfecciones. ¿Y cuántos nos han querido convencer? ¿Cuántas enseñanzas satánicas han metido a la iglesia queriéndonos convencer que somos gusanos arrastrados? No, somos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero yo soy responsable de ir a cerrar la boquita y comportarme correctamente y ser hacedor de la fe en el reino, dentro del reino de Dios. Si tú no entiendes eso, jamás vas a respetar al pastor, jamás vas a respetar la iglesia, jamás vas a respetar tus responsabilidades, porque tú no estás viviendo dentro del plan de Dios, estás viviendo en una influencia demoníaca, de demonios, espíritus que controlan que tú no vivas el reino de Dios. Tu trabajo y mi trabajo es ser hacedor de la palabra. Ve el ministerio de Cristo hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Veamos algo impresionante.
Aquellos hombres que seguían a Cristo y se quedaban admirados y hacían tantas cosas con Jesús, después dijeron, crucifícanlo. Y todavía un hombre que representaba la ley en aquel tiempo, por costumbre de ellos tenían, antes de crucificar a Jesús, fíjate, dio a escogerle al pueblo. ¿A quién matamos? Porque yo veo justo a este hombre, pero tenían por costumbre liberar a uno. La gente que veía los milagros, que sanó, gritó a Barrabás, a un perverso. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque ellos no podían decidir, estaban bajo el yugo de las tinieblas. A ellos los manipulaban los demonios. ¿Por qué crees que Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que... ¿Tú crees que Juan el Bautista estaba loco? Aquel que gritó, arrepintados porque el reino de los cielos se ha acercado, y cuando él estaba en prisión mandó preguntar quién era. Y la gente no se da cuenta que el tiempo de la redención, el tiempo que estamos viviendo hoy es el tiempo verdaderamente de la gracia. No se parece a lo que enseñan que es la gracia. La gracia verdadera es para vivir de la fe de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Esa es la fe. La fe pertenece al reino de Dios. Lo que le llaman fe no es fe, es imitación de fe. Y la iglesia verdadera tiene que darse cuenta y decir, ¿qué fe estoy viviendo? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado tanto a vacilar con los demonios que, escúchame bien, si tú no te quedas dentro del reino de Dios, tú no puedes estar vacilando, porque los demonios no están vacilando. Existe la gracia donde Dios y su misericordia, sí, pero los demonios no están en la gracia ni en su misericordia de Dios. Ellos vienen y arrematan y matan. Por eso hay tanta gente que se vuelve loca. Gente desubicada. ¿Verdad? Fíjate, diciendo, oye, pues si puede vivir en paz y feliz. Sí, pero mi primero es quédate dentro del reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Imagínate que ahorita hay guerra en el mundo, pero Estados Unidos está armado hasta los dientes, y es una realidad. ¿Dónde te conviene estar? ¿Dónde están los débiles o dónde está el poder? Aleluya. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién va a poder? Ni modo que un demonio venga y le diga a Dios, vengo a hacer lo que yo quiero. ¿De dónde? Donde Él lo exhibió públicamente, quitándole la potestad y quitándole el poderío. Todo le quitó todo el poder al diablo. Él no puede entrar al reino de nuestro Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? En tu corazón. Ahí vive el rey. ¿Qué es eso? Donde la palabra, la fe de la palabra hace efecto en tu espíritu. ¿Sí? Por eso es importante que el alma de nosotros, del hombre que nació de nuevo, sea totalmente renovada. ¿Con qué? Con la palabra. Yo deseo que seas prosperado, dice el Señor, en todo. En todas las cosas, y que tengas salud, así como tu alma. Si hay gente que sabe lo que dice la Biblia, pero no prospera su alma, porque hay un demonio que estás loco. Tú usas la fe que yo te di. O perteneces al reino de Dios, o perteneces al reino de las tinieblas, porque es voluntad de Dios. La iglesia tuvo el privilegio de oír el evangelio y ser trasladado al reino de su amado Hijo. Ahorita hay gente que va a pelear por revolver los dos reinos. O creerlo. Pero sin embargo, la realidad del evangelio es que está el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable. Tú decides en el cual quieres vivir. Pero tienes que ser hacedor de la fe, no acomodar la fe como lo acomoda gente que dice que está en el reino de Dios. Déjame explicarte algo que aprendí. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, está bajo el reino de las tinieblas. Ahí pertenece. Pero ¿qué crees que pasó con aquellos hombres que el mismo Pablo les dijo, ¿quién los ilusionó? Vieron la gloria de Dios y el poder de Dios. Estoy hablando del nuevo pacto.
¿Tú crees que todos realmente se quedaron en el reino de Dios? No. Unos decidieron mejor. ¿Y qué hicieron los demonios con ellos? Yo no estaba ahí, pero te aseguro que hicieron carnitas con ellos, porque no saben hacer otra cosa. Los enfermaron, los mataron prematuramente, no cumplieron el propósito de Dios y y van a ir por una eternidad al fuego. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Diga gloria a Dios. Por eso dice ahí en Primera de Tesalonicenses, y termino. Primera de Tesalonicenses. Sí existe ese libro. Para los que no leen, tienes que leer la Biblia porque es alimento para tu espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Estás ahí? Dice el 21. ¿Qué dice el 21? Dice que invoques dice que tú traigas al pastor. Y es mi trabajo. Examínalo todo. Porque tú eres la que muestra qué reino traes. ¿A poco es bonito traer la cabeza llena de problemas? No. Tu cabeza no fue hecha para vivir, para que lo usaran los demonios. Entiéndelo. Tu cabeza fue diseñada para operar llena del Espíritu. Llena del Espíritu. Por eso hay personas que andan buscando donde se les acomoda el Evangelio. Andan huyendo de Dios. Está la misericordia de Dios, pero andan huyendo. ¿Sabes tú que el reino no va a cambiar? A donde se vaya. Si usted se enoja conmigo y se va y busca una iglesia, vas a tener el pastor que mereces. Cada quien tiene el pastor que merece. No menosprecies, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Retén qué? ¿Cuál es lo bueno? Lo que es del reino. Eso es lo bueno. Todo lo de fuera del reino es malo. Ok. Dice el 22. Absteneos de toda especie de mal. Es tajante. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que le llama el Espíritu Santo mal? A todo lo que no pertenece al reino de Dios. Cuando veas una persona enredada que anda mal, tú acuérdate que el problema de esa persona son demonios en ella. Tú amas a esa persona y ora por ella. Pero tú no puedes meterte dentro de la persona y tomar decisiones por ella. Si no, ¿sí? Cuando la gente comienza a querer controlar con oraciones a personas, es hechicería, brujería. El otro día vi un ministro que dijo, voy a empezar a ordenar a profetas y los voy a preparar y los voy a enviar. Y el santo. Y eso se está viendo hoy. ¿Y sabes cuántos amenes tuvo ahí? Muchos. ¿Por qué? ¿Quién puso ese amén en la cabeza de esas personas? El demonio de error. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Dije que iba a hablar de la fe y no he entrado. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal.
Y es una condición. Si no te abstienes de todo cosas de mal, y la I pone una rueda, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si no, no. Le guste al que le guste, al que no le guste también. Espíritu, alma y cuerpo. Y agárrala, porque es una condición. Te está condicionando, está condicionado. La santificación está condicionada. ¿A quiénes? A los que se abstienen de toda cosa mala. ¿Por qué? Porque ninguna persona es mala, sino los demonios que mueven a las personas. O te mueve Dios, o te mueve el diablo. Todo esto enseñado, porque el día que te caiga el trueno y te quedes en el reino, verás cómo me vas a querer. Verás cómo me vas a respetar. No te voy a necesitar decir nada. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es con el Dios tuyo. ¿Sí? ¿Entiendes? Y vas a venir a la oración. ¿Por qué? Porque la iglesia va a orar. ¿Tú crees que la oración de alguien que está en el reino de las tinieblas es poderosa? ¿Sabes cuánta gente está orando que está en el reino de las tinieblas? Muchísima gente. Mucha gente está orando. Y el demonio está sentado en una poltrona viéndola. Dices tú, ¿a poco, pastor? La oración del justo, dice la Biblia. Y para terminar, ahora sí, en Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y aquí, dice, si tú te apartas de todo mal, os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. La gente quiere vivir en santificación sin apartarse del mal. Si el mal viene del maligno, tienes que apartarte del mal. Tienes que apartarte de la pornografía. Tienes que apartarte del chisme. Tienes que apartarte de todo lo que tú sabes ya que es mal. Esa amiga que no es, déjala. Corta. Tú no quieres, bye bye. Si tú huyes de todo lo que tú sabes que el Espíritu Santo te muestra que está mal, vas a darte cuenta del nivel de espiritual tuyo. Y sin ningún ayuno, sino por la obediencia. Pero requiere fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por fe voy a actuar. Dije hace rato y te lo voy a volver a repetir. Hay muchas personas que piensan demasiado en su fe y pocos en el objetivo de la fe. Para eso es la fe, para ejercer el reino de Dios. Ah, no, ahora quiero la fe para un yate, una lancha, un carro. Una iglesia gigante. Si es manada pequeña. No me conformo, yo sé que Dios murió por todos. La verdad, pero no todos quieren. ¿Cuántos están contentos? Ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Y si por alguna razón no te paraste, le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. Arrepiéntete. Si Dios no te está moviendo, tú tienes que cerrar. Cierra tus ojos, no veas a nadie. Tú y Dios. Aquí no venimos a practicar asentamientos mentales. Aquí queremos que vivas lo que Dios tiene para ti. Queremos que tú mismo hables con Dios y le digas, Señor, quiero permanecer en tu justicia, en tu reino. Quiero vivir genuinamente, no quiero vivir en condenación, no quiero vivir en nada que me prive a vivir lo que realmente tengo que vivir. Porque esto no es juego, hermanos. Esto es algo real. Y yo estoy creyendo por una generación que no va a limitar a Dios. Y para no limitar a Dios, es una generación que pertenece al reino de Dios. Es una generación donde el Espíritu Santo se deleita. Oh,
Mama kindiri mokorro moshi kindiri. Manda. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.